Buenas, bueno, hoy vamos a articular algunas cuestiones del texto Introducción al Narcisismo, ¿sí? ¿Para qué vamos a ver este texto? Para varias cuestiones. Uno es para empezar a interrogarnos de lo que tiene que ver con la formación del yo. Nosotros situábamos que en Freud hay dos tópicas, es decir, dos maneras de pensar el armado del aparato psíquico. Una primer tópica que habíamos visto con los conceptos de inconsciente, preconsciente, consciente, y una segunda tópica que es aquella con la cual Freud va a empezar a referirse luego del año 20, que es yo, ello y super yo. Recuerden que esto de la tópica, digo, de pensar este armado del aparato psíquico, no implica que invalide la primera. No es que Freud, a partir de que empieza a hablar de la segunda tópica, o empieza a hablar del yo o el ello del super yo, deja hablar de inconsciente, de preconsciente o consciente, ¿sí? Sino que es otro modo de pensar el armado del aparato. En este texto, Introducción al Narcisismo, Freud empieza a dar cuenta un poco de qué sería esto del yo. Pero también es un texto muy importante porque de alguna manera inaugura, ¿sí?, lo que va a ser el cambio a la teoría de las pulsiones. Es un texto de 1914 que nosotros vamos también a situar como un precursor de cambios que se van a dar en el texto de 1920, que es el texto de Más allá del principio de placer. Texto, sí, que muchos lo conocen como el giro del año 20. Es decir, un texto que implica en la teoría de Freud un giro en el modo en que concebía algunos conceptos y sobre todo también un giro en la clínica. Bueno, primera cuestión, como siempre, es leer los comentarios de Strachey porque nos sitúan la importancia del texto, ¿sí? Entonces, en relación a esto, digamos, ya la introducción, lo que dice Strachey es que este artículo hace de pivote a lo que es la pulsión, a lo que es la teoría de la pulsión. ¿Qué es de pivote? De pivote como algo que va a permitir cierto giro. En este momento, ¿sí?, 1914, Freud sostiene un primer dualismo pulsional. Ese dualismo pulsional dividía las pulsiones yoicas o de autoconservación de las pulsiones sexuales. Y de hecho Freud en este texto sigue sosteniendo ese dualismo y dice que las pulsiones sexuales nacen apuntalados en funciones yoicas o de autoconservación. Por otro lado, digamos, en relación a este texto, Freud va a ser la primera vez que hable de libido de objeto y libido yoica. Tema interesante para plantear porque Freud plantea como dos tipos de libido de objeto y libido yoica, a lo cual podemos pensar que en verdad la libido, ¿sí?, como esa energía sexual que parte del cuerpo y viste los objetos, es la misma. Digamos, la diferencia es si está puesta en el yo o está puesta en el cuerpo. A partir de ahí también lo que vamos a empezar a preguntarnos es si se puede sostener de que habría una pulsión yoica y una pulsión sexual, o será la misma. O será si la pulsión, digamos, sexual nace apuntalada a las pulsiones yoicas o de autoconservación, son diferentes, son lo mismo. Bueno, preguntas que nos va a ir introduciendo este texto. Por otro lado, también acá va a empezar a hablar de una instancia crítica, ¿sí? Una instancia crítica que va a ser una observación del yo. Esa instancia crítica, que es parte del yo, es una parte diferenciada del yo, es lo que después va a llamar super yo. Todo esto que acabo de decirlo está en los comentarios de Strachey, ni siquiera son que Freud lo está diciendo en el texto. Es decir, lean esos comentarios. Bien, vamos a empezar el texto diciendo que lo que primero Freud hace es despejar el término de narcisismo de la psicopatología, ¿sí? Diferenciar el tema del narcisismo de la psicopatología implica que Freud va a ir situando que un estadio llamado narcisismo lo podríamos entender como un estadio normal de evolución de la libido. Y es un estadio que se va a situar de modo intermedio entre el autoerotismo y la elección de objeto. Es decir, que el narcisismo lo va a definir de este modo, como un estadio normal de evolución de la libido. Y va a diferenciar este concepto. Para ello va a hablar de un narcisismo primario y un narcisismo secundario. Como siempre decimos, hay cuestiones en Freud que se repiten. Todo lo primario en Freud, sí,
es algo necesario, es necesario, lógicamente necesario, pero no es observable. Cuando hablábamos, por ejemplo, de represión primaria, decíamos, la represión primaria es un postulado necesario que podemos pensarlo, pero a partir de que hay una represión secundaria y un retorno a lo reprimido. Bien, lo mismo va a pasar con el concepto de narcisismo primario. Es decir, va a ser un postulado necesario que Freud lo va a pensar a partir del narcisismo secundario, ¿sí? Es decir, lo va a postular a partir de ahí. En relación a eso, ¿sí? Lo que Freud va a diferenciar entre este narcisismo primario y entre este narcisismo secundario, que el narcisismo primario sería un estadio que no se puede observar, ¿sí? Directamente, pero que se infiere, y lo que dice es que el yo no está de entrada, ¿sí? Es decir, que el yo debe ser construido. Bueno, construido vamos a tomarlo así, armado, formado. Pero que se supone, digamos, que habría un primer momento donde el yo se toma a sí mismo como objeto. Esto, Freud después introduce la pregunta, porque lo que dice ahí es, bueno, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre el autoerotismo y el narcisismo? Es decir, ¿cómo es que se daría esta diferenciación? Y lo que va a situar justamente allí es que al autoerotismo se le debe agregar una nueva acción psíquica para que se conforme el narcisismo. ¿Cuál sería esta nueva acción psíquica? El yo. ¿Sí? Es decir, la nueva acción psíquica es el yo. Ahora bien, lo que Freud va a ir situando en el texto es que el narcisismo primario, ¿sí? Que sería este estado no observable pero inferible donde la libido estaría puesta en el yo, es un estado que para que haya posibilidad de vida psíquica debe modificarse, debe cambiarse. Lo liga en relación, por ejemplo, al amor, ¿no? Es decir, es necesario que el yo salga de sí mismo para poder, digamos, investir los objetos. Si no, sería imposible el investimiento del mundo. No nos olvidemos que la libido es la que inviste y desinviste, pero el que inviste y desinviste es el yo, el que da el movimiento a eso libidinal. Entonces, Freud podemos situarlo, digamos, con una ficción, ¿no? Hay un momento en el desarrollo del niño donde es su majestad el bebé, va a decir Freud, ¿no? Todo gira en relación al niño, no hay posibilidad de demarcar las ausencias, ¿sí? Digamos, la satisfacción es una satisfacción que el niño siente como inmediata, pero hay un momento donde empiezan a darse estas diferenciaciones, donde empieza a ubicarse algo de la ausencia, ¿sí? Y donde el niño necesita comenzar a investir los objetos que están por fuera, ¿sí? Esos objetos que están por fuera es lo que Freud va a llamar las elecciones de objeto, por ejemplo, ¿sí? Es decir, las elecciones de objeto en relación a aquello que el niño va a ir invistiendo. Los primeros objetos de amor son aquellos que cumplen la función de cuidado de sostén, esto que nosotros llamamos la función materna. Ahora bien, el niño, digamos, podemos decir cómo se identifica al otro a partir de su deseo. Es decir, lo que va a empezar a registrar es el deseo del otro. Y a partir de ese registro del deseo del otro, va a ir formando esto que nosotros podemos llamar cierto ideal. Es interesante en esto poder pensar que hay dos términos. Uno es el yo ideal y otro el ideal del yo. El yo ideal lo vamos a pensar, si se quiere, como este narcisismo primario donde el yo se satisface a sí mismo, donde no habría ausencias, donde no habría nada de la falta. Obviamente que es una cuestión, un postulado necesario, pero ficcional. Ahora bien, si quedáramos en el yo ideal, no habría posibilidad de investir objetos, no habría posibilidad de investir el mundo exterior, no habría posibilidad de que funcione esto que llamamos el examen de realidad, ¿no? Entonces ese yo ideal necesariamente debe caer, ¿sí? Debe caer ese yo ideal para que el yo invista objetos y a partir de ahí se postule este ideal del yo. ¿Qué sería el ideal del yo? Sería aquello de lo cual el yo quiere alcanzar. Aquello que es su ideal. ¿Su ideal para qué? Para poder reencontrarse con este yo ideal que sería ese momento de completud
esta primer vivencia de satisfacción donde no hay ningún tipo de falta o de obturación en eso. Ahora bien, entonces el movimiento de identificarse al yo ideal le daría la ilusión al yo de reencontrar un yo ideal, de reencontrarse con su yo ideal que está perdido por estructura, ¿sí? Que está perdido por estructura. Ahora, en ese movimiento, el yo empieza a investir objetos. Y decimos, ¿y cómo se forma este ideal del yo? Se forma desde afuera, se forma a partir de lo que los otros significativos le van marcando como ideales, las normas, la cultura, ¿sí? Y lo que se solicita es que el sujeto se identifique, ¿sí? A ese yo, a ese ideal del yo. Ahora, en ese ideal del yo, ¿sí? El yo inviste objetos, va invistiendo objetos, y en esa investidura de esos objetos, hay algo que se va a ir conjugando en relación a que hay algo de esa investidura de los objetos que no es posible, no podría decir. En las primeras elecciones del niño, y si nos centramos, por ejemplo, en el complejo de Edipo, sabemos que esas elecciones de objetos deben ser resignadas, ¿sí? Hay algo en la imposibilidad ahí de esas elecciones. Es a partir de la resignación de esas elecciones de objeto que, transformada en identificaciones, se va a ir conformando el narcisismo secundario. Es decir, el narcisismo secundario nace por el replegamiento, ¿sí? De esas investiduras de objeto, podríamos decir, fracasadas. ¿Cuál sería la importancia de todo esto? Es decir, Freud se está preguntando en cómo se forma el yo. ¿Cómo se forma el yo? Y es indudable que el yo no se forma solo, no es algo que se da naturalmente. Siempre va a tener que ver en relación a un otro, ¿sí? A un otro significativo, esto que Freud llama las elecciones de objeto. En este sentido, si planteamos lo de la libido yoica y la libido de objeto, es la misma libido. La diferencia sería cuando está puesta en los objetos o cuando está puesta el yo. Y en este texto lo que Freud se va a interesar son los movimientos libidinales. Por eso, ¿qué hace después? Se refiere a la enfermedad orgánica, la hipocondría o el enamoramiento. ¿Qué tendrían en común estas tres cuestiones? Los investimientos y desinvestimientos libidinales. ¿Cómo se da el movimiento en la libido? ¿Sí? Y cómo a partir de eso tenemos algunos efectos, digamos, algo que podamos leer en relación a la clínica, ¿sí? Por ejemplo, dice Freud, que cuando hay un sujeto que tiene una enfermedad orgánica, es como si dijera, desinviste el mundo, ¿no? Se repliega y todo pasa a estar concentrado en el punto o en esa enfermedad que lo aqueja, ¿no? Ahora, también después, bueno, plantea que en la hipocondría es muy parecido, la diferencia es que en la enfermedad orgánica sería una causa orgánica, entre comillas, real, y en la hipocondría no. Después esto se le va a confundir un poco. Y en el enamoramiento, por ejemplo, plantea que hay una satisfacción, ¿sí?, del yo, pero en relación a la elección de un objeto que es exterior al yo, ¿no? Es decir, que hay algo de la satisfacción del yo, de ese estado, podemos decir, bastante pelotudo que tiene el enamoramiento, porque el yo siente que ha encontrado algo de su ideal. Es decir, ha encontrado algo de su ideal, de hecho, por eso en el enamoramiento se da esta idealización del objeto de amor, que eso después cae necesariamente, no se preocupen que siempre cae. Y en relación a eso se daría esta completud narcisista. Por último, lo que Freud dice también es que ese narcisismo del niño tiene que ver con el narcisismo de los padres. Y está bueno pensarlo a esto en relación a que los padres intentarían suplir algo de su falta, ¿sí?, en relación a ese niño a advenir, ¿no? O ese sujeto a advenir, o ese yo a advenir. Por ende, el yo no está de entrada, es algo que se construye vía identificación y vía el otro. Y el narcisismo es
muy importante no solo para poder ver las cuestiones de la psicopatología, porque también vamos a ver qué pasa cuando hay dificultades en estas conformaciones del yo. ¿Qué pasa cuando hay dificultades en el modo en que un sujeto se constituye? ¿Sí? Vamos a tener toda la línea de la psicopatología. Pero la importancia también que trae sobre todo este texto es plantear que, y de hecho Freud se lo pregunta, digamos, se lo pregunta y lo sigue sosteniendo, después esto cae, si el yo tiene que ver con la libidinal, es decir, que el yo está sexualizado. Y si el yo está sexualizado, ¿cómo seguir sosteniendo esta diferencia entre pulsiones yoicas y pulsiones de autoconservación? Freud se hace esta pregunta en el texto. Esta pregunta en el texto Freud la va a sostener, pero es lo que luego le va a permitir hacer el cambio de las teorías de las pulsiones. Y va a decir que las pulsiones yoicas de autoconservación con las pulsiones sexuales son las pulsiones de vida y las va a diferenciar de otras que se llaman pulsiones de muerte, que va a ser uno de los próximos textos que iremos viendo. Esto hasta hoy, hasta la clase de hoy. Preguntas nos encontramos por la plataforma, por el chat o lo que deseen. Adiós.